riqueza son caminos de perdición. Ahora hay un camino que no es un camino de perdición. Y ese camino, dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Den un aplauso al Padre. Mire, te voy a contar una parábola. Si usted no ha escuchado esta parábola, es porque es primera vez que se va a decir esta parábola en el planeta Tierra. 3 hombres iban por un camino. Iban por un camino, como dice una alabanza, yo iba por un camino angustiado y sin fe. 3 hombres iban por un camino. Y cuando iban por este camino, un solo camino se dividió en 3. Y cada hombre tomó un camino diferente. Hubo uno que llegó al final del camino y cuando lo encontró riqueza. Encontró riqueza y dijo, wow, encontré la riqueza. Los otros, porque estaban discutiendo antes de partir, se querían, vamos por aquí, no, cada quien cogió uno diferente. Encontró riqueza. Y dice, wow, encontré riqueza. Y cuando está en la riqueza ya tiene hambre. Pero no podía devolverse para atrás ya. Las reglas eran que no podían devolverse para atrás. Y cogió el camino, encontró riqueza. Con el tiempo murió de hambre. Había riqueza, había oro, pero no había comida. Y quizás te digan, pero bueno, podía comprar la comida, pero ahí no había. El otro, cuando encontró una mata de mango. Y cuando él encontró esa mata de mango, él dice, wow, una mata de mango, y yo con hambre, y empezó a comer. Él creyó que ya esa era su felicidad. Mango, y come mango. Todo el tiempo mango. Él creyó que encontró la felicidad, pero hubo uno que encontró a otro hombre llamado Jesús. Y cuando él encontró a ese hombre en ese camino llamado Jesús, él tuvo riqueza, él tuvo comida, él tuvo felicidad, él lo tuvo todo. Porque encontró a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es todo. Jesús es el pan de vida. Jesús es el agua viva. Jesús es todo. Jesús es el árbol de vida. ¿Quién es Jesús? ¿Conocemos a Jesús? ¿Estamos intentando conocerlo cada día más? Jesús es nuestro todo. Gloria a Dios. Mire, este hombre, iban caminando 3 hombres. Este mensaje va a empezar. Yo voy a predicar, yo me voy a dejar dirigir por el Espíritu Santo. Este mensaje va a empezar con un nombre, pero no va a terminar con ese nombre. Usted dice, ¿cómo eso? Yo nunca había eso, yo nunca había oído eso, ni yo tampoco. Así que yo no sentía hacer. Gloria a Dios. El Señor me entró. Este mensaje se llama Camino a Emaús. Empieza así. Gloria a Dios. Estos 2 hombres, uno llamado Cleofas y el otro no se sabe cómo se llama, pero imagínese que ese es usted, el otro. Imagínese que es usted, porque soy yo. Iban caminando en un camino de Emaús. ¿Qué significa Emaús? Emaús es un camino incierto. Todavía a esta altura de juego no han encontrado todavía ni siquiera la ubicación exacta. Muchos dicen que está en un lugar, otros dicen que está en otro lugar, pero no han encontrado la ubicación exacta. Emaús significa, yo lo veo así como camino al fracaso. Unos 2 hombres que habían puesto su esperanza en otro hombre todo, en otro hombre, Manuel, Dios con nosotros, Jesús, habían puesto la esperanza en él, pero este hombre murió, o lo mataron, o más bien él entregó su vida. ¿Qué pasa? Que ellos habían perdido todo, la esperanza, andaban sin fe y sin esperanza, como andaban anteriormente, que dice en Efesios. Gloria a Dios. Y estos hombres van caminando, pero ahí se le acerca Jesús. Estos hombres iban camino al fracaso. Camino al fracaso. Y Jesús va y se le acerca. Y empieza a hablar con ellos. ¿Por qué? Gloria a Dios. Jesús no lo detuvo.
¿Por qué Jesús no lo detuvo? Jesús lo dejó caminando. A veces Jesús nos deja a nosotros que nosotros tomemos nuestra decisión. Pero hay una consecuencia. Jesús no deja que nosotros nos vayamos por un camino, no deja que nosotros hagamos cosas, que nosotros hagamos un sinnúmero de cosas que a nosotros quizás nos parecen bien. Pero su final son caminos de fracaso, caminos de muerte, caminos de perdición. Y estos hombres iban hablando y dicen, oh, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe qué ha acontecido aquí? Y yo le pregunto a ellos dos, ¿y eran ustedes dos los únicos que no sabían que Jesús había resucitado? Gloria a Dios. Y Jesús se pone a hablar con él. Estos hombres iban camino al fracaso, sin fe y sin esperanza. Te digo por qué no sé. Yo creo que no se ha encontrado todavía ni siquiera el lugar exacto de Emaús, porque Dios, gloria a Dios, no quiere que tú llegues a Emaús. Dios no quiere que tú llegues al fracaso. Dios no quiere que tú llegues a la soledad. Dios no quiere que tú llegues a la malicia. Dios no quiere que a ti te pasen cosas malas. Dios todo lo que quiere es que a ti te pasen cosas buenas. Pero hay decisiones que nosotros tomamos que automáticamente esas decisiones nos llevan al fracaso. Gloria a Dios. Estos hombres iban tranquilos, vamos a decirlo así, tranquilos, pero tristes. Estos hombres quizás eran de Emaús, vivían en Emaús y se van. Y todavía ellos a Jesús le dicen que unas mujeres de ellos fueron a la tumba. Y como fueron a la tumba, encontraron la tumba vacía y dijeron que él vive, todavía ni así ellos creyeron. Dice la palabra que nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Pero ellos no espiritualmente habían resucitado, pero sus ojos estaban velados. O sea, ellos estaban como el viejo faro. Quizás hay personas que tienen los ojos velados. Dice la palabra que cuando Jesús murió, cuando Jesús entregó la vida en la cruz del Calvario, dice la palabra que se rasgó el velo. Como se rasgó el velo, antes para entrar en la presencia de Dios había un velo físico, pero pasó de ser un velo físico a ser un velo espiritual. Un velo espiritual que solamente se quita cuando aceptamos a Jesús. Por eso hay muchos en el mundo que no ven quizás lo que usted ve. No ven quizás lo que yo veo. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús, porque todavía tienen un velo. Tienen un velo espiritual. Camino de Emaús, desilusión, vacío, sin fuerza, sin fe, sin esperanza. Aunque Jesús vino a entregarnos todo esto, a darnos fe, a darnos esperanza, estos hombres ya después que Jesús resucitó, la victoria no tuvo específicamente la muerte. Porque si cuando murió, si no hubiese resucitado, no hubiese visto victoria. O sea, la victoria tuvo cuando él resucitó, ya Jesús hubiera resucitado. Y estos hombres iban sin fe y sin esperanza. Pero, ¿qué pasa? Al ellos empezar a hablar con Jesús, ¿no nos pasa a nosotros a veces que nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y nosotros le hablamos a Dios y creemos que Dios no nos contesta, que Dios no nos habla, y Dios va caminando con nosotros así como iba con estos hombres? Dios va caminando con nosotros preguntando, hijo, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué está así? ¿Por qué estáis triste? Le preguntó Jesús. ¿Por qué estáis triste? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿O eres tú el único que no lo sabe? Y Jesús empieza a hablar con ellos y le dice, insensatos, ¿no era necesario que esto acontezca? No se lo dije yo estando muchísimas veces con ustedes, y también los profetas, todos los profetas lo dijeron. La palabra nos enseña a nosotros que tenemos que pasar por un proceso. La palabra nos enseña a nosotros que tenemos que pasar
pagar el precio. Dice la palabra que tenemos que ser probados como el oro. Y la palabra nos enseña toda esta cosa, pero nosotros, cuando estamos quizás pasando por situaciones difíciles de nuestra vida, como que vuelve el velo y se nos pone. Y no entendemos. Y queremos andar cuestionando a Dios. Tenemos que estar haciendo preguntas y Dios, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando debemos hacer, heme aquí, Señor. Y yo no estoy diciendo que quizás son otras personas, porque yo en su momento también lo he hecho. Me he puesto a cuestionar a Dios. A decirle, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy tu hijo y necesito que tú me des esto y que me des aquello cuando estamos pidiendo algo. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, como mucho se le demanda y tú estás pidiendo mucho, a veces yo me río, yo tranquilo en mi casa digo, sigue con Samuel, que tú pides demasiado. Cuando estoy pasando a veces por un proceso, por una situación difícil, yo me visto en este camino. Yo no sé si en algún momento de su vida, o si en otro momento usted está pasando por este camino, yo me visto por este camino. Camino del fracaso, camino de la desilusión. Que he puesto mi esperanza quizá en un hombre, o quizá en una mujer. Y cuando esa mujer o ese hombre me traicionan o me fallan, entonces ahí quiero estar dando pena, llorando, sin fe, sin esperanza. ¿Por qué? Porque puse mi fe en un hombre o en una mujer. Pero ellos hay uno que no falla. Nosotros siempre fallaremos. Hay uno que no falla, se llama Jesús. Gloria a Dios. Y estos hombres empiezan a hablar. Jesús empieza a hablar. Fue Jesús que fue a buscar la conversación. Jesús busca la conversación y empiezan a hablar. Cuando llegan allá, ¿qué pasa? Que tú seas cristiano, eso no quiere decir que tú no vas a llegar al fracaso o que tú no vas a pasar por el fracaso. No. Eso no quiere decir que tú no vas a pasar por eso. Ahora, esta palabra nos enseña que Jesús va a ir caminando con nosotros en el fracaso. Cuando nosotros vayamos caminando el fracaso, cuando nosotros vayamos caminando en cualquier camino que quizás no sea del agrado de Jesús, o quizás Él lo ha permitido para procesarnos, porque también puede ser que Él permitió eso para procesarnos, para darle a entender algo. Porque mire lo que nosotros entendemos ahora, a través de esa enseñanza. Eso no quiere decir que tú no vayas a pasar por fracaso, que tú no vayas a pasar por problemas, por dificultades. Ahora, lo que sí quiere decir es que cuando tú pases por problemas y por dificultades, Jesús va caminando contigo, aunque tú no sepas que es Jesús. Aunque tú no creas, que tú digas, Jesús, no te siento, está lejos. Cuando viene a ver, como dice la palabra, que el pastor siempre la menciona, que yo no veo las huellas mías, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que no te veo. Y el Señor le dijo, mi hijo, no son las tuyas, son mis huellas, yo te llevo caballito, yo te llevo cargado. ¿Sabes? No quiere decir que tú no vas a pasar por el fracaso. Ahora, hay muchas personas que han llegado al fracaso, que no están en los caminos de Dios y fácilmente no salen del fracaso. Jesús va a permitir que nosotros lleguemos al fracaso y que entremos. Y Él se va a sentar con nosotros en la mesa. Y Él va a hablar con nosotros ahí en la mesa. Pero ahí Él no va a entender que Él está con nosotros. Y Él te va a hacer entender de una manera clara que es Él, que no es otra persona. Dice la palabra que cuando Él partió el pan, se le abrieron los ojos y le vieron, oh, Jesús. ¿Y quién es el pan de vida? Dice la palabra que Él es el pan de vida. Dice la palabra que si uno come de ese pan, no tendremos hambre jamás. El pan de vida, Jesús. Que cuando partió el pan, ellos se dieron cuenta. Eso no quiere decir que, no, yo soy cristiano, yo no puedo estar ahí. Sí, tú puedes estar ahí, porque en un momento determinado, cuando tú vas a llegar al fracaso, y en un momento determinado, Jesús te va a usar para que otras personas ni siquiera lleguen al fracaso. O que cuando lleguen al fracaso, tú
le dé una palabra de aliento y tú lo levantes y tú lo restaures. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Padre. Mire, Jesús va y le dice, y habla con ellos. Y le dice, miren, mis heridas. Y le dice, ellos pensaban que era un espíritu. Y le dice, ¿no tendré algo de comer por ahí? Porque vio que dudaban, estaban asustados. ¿No tendré algo de comer? Y va y se va y come. Y cuando llega Tomás y le dice, le dicen, verdaderamente resucitó Jesús. Dice Tomás, para yo creer eso, yo tengo que ver sus heridas y meter entre sus heridas de sus brazos, de su mano, meter mis dedos. Después de 8 días llega Jesús. A veces nosotros le pedimos algo a Jesús, Señor, confírmanos esto. Pero el Señor no confirma. Miren lo que hizo él, miren lo que pasó aquí. Él le dijo nada más los dedos. Y él le dijo, ven. Cuando Jesús fue, a los 8 días le dijo, Tomás, ven. No entres tan solo en mis dedos, entra aquí en mi costado. Entra tu dedo aquí en mi costado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que nosotros pensamos, lo que queremos. El Señor sabe todo. El Señor sabe. El Señor, cuando le pedimos algo profundo al Señor, el Señor nos va a dar algo más. A veces nos quedamos, miren, en una situación, un momento de mi vida. Los otros días fuimos a visitar la iglesia del hijo de Credit Cruz. Y un hermano estaba predicando sobre un tema y le hizo una pregunta. Hay ocasiones que nosotros queremos algo y estamos enamorados de eso, queremos eso. Pero cuando el Señor nos dice, deja eso, que eso no es lo que yo quiero para ti, ¿qué tú harías? Esa palabra me chocó a mí, me llevó a unos años atrás. Porque en una ocasión yo estaba pasando por un proceso, el Señor permitió que pasara por un proceso fuerte, quizás para otro era pequeño, pero para mí era fuerte. Y había algo de lo cual yo quería y lo tenía ya conmigo. Lo tenía conmigo. Y yo creía que era mío. Y yo decía, nadie me lo quita. ¿De quién es eso? De papá Barquito. Nadie me lo quita. Gloria a Dios. Y el Señor en un momento determinado me dijo, no es lo que quiero para ti. No, y yo estaba enamorado de esa cosa. Aficiado, como decimos los dominicanos. Pero en verdad me llevé un poquito de tiempo tomar la decisión, pero me puse los pantalones y dije yo, hasta aquí llegó esto. Si el Señor no quiere, pero fue una batalla tan fuerte que yo queriendo eso, porque estaba enamorado. Cuando usted está enamorado, ¿usted quiere despegarse de lo que usted está enamorado? No. Yo queriendo eso, el Señor me dijo, no es eso que quiero para ti. Yo tuve que dejarlo. Y cuando yo dejé eso, yo después, al otro día, cuando yo tomé mi decisión, que yo estaba al otro día, yo, ay Dios mío, ¿y qué yo hice? ¿Y qué yo hice? Y quería volver para atrás, pero era una batalla, o sí o no. Y dije yo decía, Dios, ¿cómo esto va a obrar para bien? Si esto me hace daño. Si yo quería esto y tú no me das esto, esto es lo que yo quiero, Señor. ¿Cuántas veces no le decimos, Señor, esto es lo que yo quiero? Señor, dame esto, pero no, el Señor sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Quizás nosotros creemos que lo tarda, que el Señor se tarda. No, el Señor no tarda su promesa, como quizás muchos tienen por tardanza. Como Él no tarda su venida, tampoco tarda la promesa que te ha hecho aquí. La promesa que el Señor te ha hecho aquí, Él la cumplirá.